Una mujer militar descubre que su esposo está casado con otra. Imagina esto. Eres una capitana del ejército mexicano, acabas de regresar de una misión de 8 meses y te enteras que en este preciso momento tu esposo está en el altar de una iglesia a punto de casarse con otra mujer. ¿Qué harías? Pero antes de continuar con la historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo hoy. Y si disfrutas la historia, no olvides suscribirte. El eco de las campanas de la parroquia San Agustín resonaba por todo Polanco. Los invitados vestidos con sus mejores galas entraban por las puertas principales, mientras los últimos rayos del sol de Ciudad de México se filtraban a través de los vitrales, creando un espectáculo de luces sobre el mármol pulido. La capitana Alejandra Ramírez permanecía inmóvil frente a la iglesia, su uniforme militar impecable, contrastando con los vestidos de gala y trajes oscuros de los invitados. Sus ojos, acostumbrados a escudriñar el horizonte en busca de amenazas en la Sierra Madre Occidental, ahora estaban fijos en la entrada de la iglesia, donde las flores de ahar adornaban cada rincón. Hace apenas una hora había llegado a su departamento en la colonia Roma, esperando sorprender a Guillermo con su regreso anticipado. 8 meses de misión en la sierra habían sido largos, pero el deber con la patria siempre había sido su prioridad, o al menos eso era lo que Guillermo decía entender. Capitana Ramírez, la voz de doña Lupita, la había recibido en lugar del abrazo que esperaba de su esposo. Pensé que seguía en la sierra. Regresé antes, doña. Lupita ha visto a Guillermo. El silencio de su vecina había sido más elocuente que cualquier respuesta. Después de varios segundos que parecieron eternos, doña Lupita la había mirado con una mezcla de compasión y preocupación. Mi hijita, Guillermo está en la parroquia San Agustín, se está casando. Las palabras habían caído como balas en su pecho, pero años de entrenamiento militar le habían enseñado a mantener la compostura, incluso en las situaciones más críticas. Sin mediar palabras se había dirigido a Polanco, su mente, recordando cada momento, cada despedida, cada promesa, y ahora estaba allí parada frente a la iglesia más exclusiva de la zona, donde la alta sociedad mexicana celebraba sus bodas más fastuosas. Los acordes de un mariachi comenzaban a sonar en el interior, marcando el inicio de la ceremonia. Con pasos firmes, Alejandra avanzó hacia la entrada. 2 guardias de seguridad intentaron detenerla, pero bastó una mirada y la exhibición de su identificación militar para que se apartaran. El sonido de sus botas militares contra el piso de mármol resonó como un tambor de guerra en medio de la melodía nupcial. Al abrir las puertas de la iglesia, la escena se congeló ante sus ojos. Guillermo, el hombre con quien se había casado hace 3 años, estaba en el altar junto a una mujer de vestido blanco. La novia, que después sabría que se llamaba María Isabel, resplandecía con la inocencia de quien desconoce que es parte de una mentira. Guillermo, ¿qué significa esto? Su voz, aunque baja, cortó el aire como un cuchillo. El rostro de Guillermo palideció instantáneamente. El ramo que sostenía cayó al suelo, y el eco del golpe pareció amplificar el silencio sepulcral que se había apoderado de la iglesia. Alejandra, tú deberías estar en la sierra. Logré volver antes para darte una sorpresa. La ironía en su voz era apenas perceptible, pero cortante. Los murmullos comenzaron a llenar la iglesia. Los invitados, muchos de ellos figuras prominentes de la sociedad mexicana, alternaban miradas entre la militar en la entrada y la pareja en el altar. El aroma del copal se mezclaba con la tensión del momento, creando una atmósfera casi irreal. María Isabel, confundida, miraba a Guillermo, buscando una explicación. ¿Quién es ella, amor? Alejandra dio un paso adelante, su presencia militar dominando el espacio sagrado. Sus ojos, que
Habían visto los peligros de la sierra y enfrentado amenazas reales. Ahora enfrentaban una batalla diferente. Una batalla por la verdad, por la dignidad, por el honor que tanto había defendido en su carrera militar. La pregunta flotaba en el aire como el incienso. ¿Hasta qué punto? El deber con la patria puede costarnos nuestra felicidad personal. Mientras los invitados contenían la respiración, Alejandra sabía que la respuesta a esa pregunta haría no solo su vida, sino la de todos los presentes en aquella iglesia de Polanco. El sacerdote, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante con el incensario en la mano. El humo sagrado parecía danzar entre la tensión del momento mientras los rayos del sol poniente teñían de naranja. Los vitrales coloniales, capitana, susurró uno de sus subordinados que la había seguido hasta la iglesia. Por su estado emocional, la prensa está llegando los fotógrafos de las revistas de sociedad que originalmente estaban allí para cubrir la boda de la heredera de los hoteles Montero. Ahora tenían una historia muy diferente entre manos. Los flashes comenzaban a iluminar la escena desde el fondo de la iglesia. María Isabel, aún sosteniendo su ramo de rosas blancas y orquídeas, comenzó a temblar visiblemente su vestido de novia, un diseño exclusivo que había sido tema de conversación en los círculos sociales de Polanco durante semanas. Ahora parecía pesar una tonelada sobre sus hombros. Los mariachis, indecisos sobre si debían continuar tocando, intercambiaban miradas nerviosas desde su lugar en el coro. Las últimas notas de amor eterno se desvanecieron en el aire, dejando un silencio más ensordecedor que cualquier música. Doña Lupita, que había Alejandra hasta la iglesia, en un taxi, se persignó 3 veces desde la última banca. Sus labios se movían en una oración silenciosa, mientras su rosario de perlas se deslizaba entre sus dedos arrugados. El aire acondicionado de la iglesia soplaba suavemente, moviendo el velo de la novia y las medallas en el uniforme de Alejandra, como si la misma naturaleza quisiera evidenciar el contraste entre ambas mujeres, una en su vestido de novia, la otra en su uniforme militar, una a punto de hacer sus votos, la otra recordando los que ya había hecho. Los tacones de algunas invitadas resonaban en el mármol mientras se movían inquietas en sus asientos. Los murmullos aumentaban gradualmente como una ola que crece antes de romper contra la orilla. Las palabras militar que esposa y aún escándalo se mezclaban en el aire como el incienso y el copal. Padre de Isabel, un prominente empresario hotelero, se levantó de su asiento en la primera fila. Su rostro, normalmente sereno después de años, dirigiendo juntas directivas, ahora mostraba una mezcla de confusión y creciente ira. Cada paso que daba hacia el altar hacía eco en la iglesia, añadiendo más tensión al momento. Los segundos se estiraban como horas en aquella tarde de sábado en Polanco, mientras la Ciudad de México continuaba su ritmo ético afuera, ajena al drama que se desarrollaba dentro de uno de sus templos más exclusivos. El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de Polanco, cuando los recuerdos inundaron la mente de Alejandra, mientras mantenía su postura firme en la entrada de la iglesia. Su memoria la transportó a años atrás, al día en que conoció a Guillermo. Era una tarde similar en el castillo de Chapultepec. Como oficial destacada, Alejandra dirigía el cambio de guardia cuando un grupo de empresarios visitaba el museo. Guillermo, con su traje impecable y una sonrisa cautivadora, se había separado del grupo para observar más de cerca la ceremonia. Sus miradas se cruzaron durante el protocolo, y algo en la forma en que él la observaba, con genuino interés y respeto, la hizo sentir diferente. «Disculpe, teniente», le había dicho. «Después de la ceremonia podría explicarme más sobre la historia de este protocolo». Ese primer encuentro se convirtió en una serie de casualidades planeadas. Guillermo comenzó.
a frecuentar los eventos militares, y Alejandra, poco a poco se permitió bajar la guardia. Su relación floreció en medio de la rigidez militar y la sofisticación del mundo empresarial al que él pertenecía. La boda había sido sencilla, pero significativa. En la capilla militar, Guillermo parecía entender y respetar su vocación, apoyándola en cada ascenso y misión. «Eres diferente a todas», le decía, «tu dedicación a la patria te hace única». Pero las ausencias comenzaron a acumularse. Las misiones se volvieron más largas y complejas. La última, en la Sierra Madre Occidental, había sido especialmente desafiante. 8 meses rastreando carteles de droga, durmiendo en campamentos improvisados, manteniendo las comunicaciones a la mínimo por seguridad. «Mi amor», recordó la última videollamada con Guillermo 3 meses atrás, «te extraño, pero entiendo tu misión, estoy orgulloso de ti». Mentiras. Todas habían sido mentiras. Las señales estaban ahí, pero ella había elegido ignorarlas. Las llamadas cada vez más cortas, las excusas para no conectarse, los mensajes vagos. Su entrenamiento militar le había enseñado a detectar patrones sospechosos, pero el amor la había cegado durante su ausencia. Guillermo había construido otra vida. Mientras ella dirigía operativos en la sierra, él cortejaba a María Isabel en los eventos de la alta sociedad mexicana. Mientras ella se refugiaba del frío en una tienda de campaña, él planeaba una boda en una de las iglesias más exclusivas de la ciudad. Los recuerdos de su último ascenso a capitana se mezclaban con la realidad actual. La ceremonia había sido hace apenas 2 semanas, y la medalla que ahora brillaba en su pecho parecía pesar más que nunca. El general Torres, su superior, la había felicitado por su dedicación excepcional. Capitana Ramírez le había dicho su compromiso con el ejército es ejemplar. Pero no olvide que también merece ser feliz en ese momento. Ella había pensado imaginando su reacción al verla regresar condecorada. Había planeado sorprenderlo, tal vez preparar una cena especial en su departamento de la colonia Roma. Incluso había comprado su vino favorito en el duty free del aeropuerto. El departamento, su hogar durante los breves periodos entre misiones. Ahora entendía por qué Guillermo había insistido en mantener su propio apartamento en Polanco para no molestarla con sus horarios de trabajo. Doble vida que había construido requería espacios separados, vidas separadas. Doña Lupita había sido testigo silenciosa de todo. La vecina que siempre la recibía con café de olla y pan dulce, cuando regresaba de sus misiones, había visto los cambios en Guillermo, las llegadas, tarde las visitas de una mujer elegante, los susurros en el pasillo. «Mi hijita», le había dicho doña Lupita hace apenas 1 hora. No quise decirle por teléfono. Estas cosas se dicen de frente. El camino desde la colonia Roma hasta Polanco había sido el más largo de su vida. Ni siquiera las misiones más peligrosas la habían preparado para este momento. Cada semáforo, cada vuelta, cada calle la acercaba más a una verdad que parte de ella no quería enfrentar. Su mente de estratega militar comenzó a reconstruir los últimos meses, las transfer bancarias a joyerías exclusivas que había notado pero justificado como gastos de negocios, las llamadas que Guillermo cortaba abruptamente cuando ella preguntaba por ruidos de fondo, las excusas para no hacer videollamadas en ciertos horarios. Los rostros de sus compañeros de unidad aparecían en su memoria. Cuántas veces había dirigido operativos mientras su vida personal se desmoronaba en silencio. Cuántas veces había dado órdenes con voz firme mientras su corazón se quebraba sin saberlo. El sargento Méndez, su más leal subordinado, siempre le decía que su fortaleza era inspiradora. «Mi capitana», le había dicho.
Durante la última misión usted nos enseña que el deber y el honor están por encima de todo honor. La palabra resonaba. En su mente, mientras observaba la escena en la iglesia, el honor militar que había jurado defender parecía ahora cruzarse con su honor personal herido y, expuesto ante la alta sociedad mexicana, su padre, el coronel Ramírez, le había enseñado desde pequeña que un militar debe mantener la compostura incluso en las situaciones más difíciles. El uniforme que portas, le decía, representa más que tu persona, representa a la institución, a la patria ahora parada en la entrada de la parroquia San Agustín. Ese uniforme era su armadura. Las medallas que brillaban en su pecho contaban la historia de una mujer que había dedicado su vida al servicio de su país. Cada una representaba una misión cumplida, un desafío superado, un momento de valentía, pero ninguna medalla la había preparado. Para esta misión ningún entrenamiento la había equipado para el momento en que su vida personal y su deber militar colisionar de manera tan espectacular. Los últimos rayos del sol atravesaban los vitrales, creando un caleidoscopio de colores que bailaba sobre su uniforme. El aroma del copal se mezclaba con el perfume caro de los invitados, creando una atmósfera que parecía suspendida en el tiempo en ese momento mientras los murmullos de los invitados crecían y las miradas se dividían entre ella y la pareja en el altar. Alejandra Ramírez comprendió que estaba a punto de librar la batalla más importante de su vida, una batalla donde el honor, el deber y el amor se entrelazaban en un conflicto que ningún manual militar podría haber anticipado. El recuerdo de su primera misión importante como oficial se entrelazaban con el presente. Había sido en la frontera norte persiguiendo a un grupo de traficantes de armas. La misión había durado 6 meses y Guillermo la había esperado con flores en el aeropuerto. Mi heroína le había dicho. Entonces, con lo que ahora reconocía como una actuación perfecta durante sus años. Juntos había aprendido a vivir en 2 mundos. En uno era la capitana Ramírez, respetada por sus subordinados y temida por los criminales. En el otro era simplemente Alejandra, la esposa de un empresario exitoso que aparentaba entender las exigencias de su profesión. Los recuerdos de sus entrenamientos en el heroico colegio militar cobraban ahora un nuevo significado. Las largas horas de disciplina, los ejercicios extenuantes, las lecciones sobre estrategia y táctica. Todo eso la había preparado para enfrentar enemigos externos. Pero ¿qué hacer cuando el enemigo se escondía en tu propia casa? Su instructora principal, la mayor González, siempre enfatizaba la importancia del control emocional en el campo de batalla. Decía, un momento de debilidad puede costarte la vida. Ahora esas palabras resonaban con un nuevo significado mientras observaba a Guillermo junto a su nueva novia. Las navidades perdidas, los cumpleaños celebrados por videollamada, los aniversarios pospuestos por operativos urgentes, cada sacrificio que había hecho por su carrera militar había sido una oportunidad que Guillermo aprovechó para construir su engaño. El departamento en la colonia Roma guardaba todavía los ecos de sus breves momentos. Juntos, las fotografías en las paredes, los pequeños recuerdos de sus viajes, los libros que compartían. Todo parecía ahora parte de un elaborado decorado, una fachada para mantener las apariencias. Sus compañeros de unidad siempre bromeaban sobre cómo había encontrado al esposo perfecto. Mi capitana, decía, el cabo Rodríguez, su esposo, es un santo por entender nuestra vida militar. La ironía de esas palabras ahora le provocaba un sabor amargo. Las largas noches en la sierra, mientras planificaba operativos y estudiaba mapas,
Guillermo aprovechaba para cortejar a María Isabel en los restaurantes más exclusivos de Polanco, mientras ella dirigía a sus tropas bajo la lluvia. Él elegía el anillo de compromiso en alguna joyería de lujo, el contraste entre su vida militar y la alta sociedad mexicana nunca había sido más evidente. Su uniforme diseñado para el campo de batalla destacaba entre los vestidos de diseñador y los trajes hechos a medida, sus botas militares que habían recorrido los terrenos más difíciles del país ahora resonaban en el piso de mármol de una de las iglesias más exclusivas de la ciudad. Los eventos sociales a los que Guillermo la llevaba cuando estaba en la ciudad cobraban ahora un nuevo significado, las miradas incómodas, los susurros apenas contenidos, las conversaciones que se detenían cuando ella se acercaba. ¿Cuántos de los presentes sabían la verdad? ¿Cuántos habían sido cómplices silenciosos de esta traición? Su última misión en la Sierra Madre Occidental había sido particularmente desafiante. El terreno accidentado, las condiciones climáticas extremas, la constante amenaza de los carteles, pero cada obstáculo lo había superado pensando en el reencuentro con Guillermo. Cada noche en su tienda de campaña miraba su foto y sonreía imaginando el momento de volver a casa. La ceremonia de condecoración hace 2 semanas había sido el momento más orgulloso de su carrera. Sus superiores habían elogiado su valentía y liderazgo. El general Torres había mencionado específicamente cómo su dedicación al deber era un ejemplo para todos. En ese momento su único pensamiento había sido compartir ese orgullo con Guillermo. El vuelo de regreso a la Ciudad de México había estado lleno de anticipación. Había imaginado 1000 veces el momento de sorprenderlo, de ver su rostro iluminarse al verla. Incluso había ensayado las palabras que le diría, cómo le contaría sobre sus nuevas responsabilidades, los planes que podrían hacer juntos ahora. Mientras observaba la escena que se desarrollaba frente a ella, cada recuerdo se teía de un nuevo significado. Cada momento feliz se transformaba en una pieza más del elaborado engaño que Guillermo había construido. Cada promesa de amor y fidelidad se revelaba como parte de una mentira cuidadosamente orquestada. Las palabras de su padre resonaban en su mente: hijita, un soldado debe estar preparado para cualquier batalla. Pero ¿cómo prepararse para una batalla donde el enemigo había sido tú, compañero de vida? ¿Cómo enfrentar una traición que hacía parecer simples los peligros de la sierra? Sus años de experiencia en inteligencia militar comenzaron a cobrar sentido de una manera dolorosa. Las señales habían estado ahí como piezas de un rompecabezas que se negaba a verlas. Llamadas telefónicas que Guillermo atendía en el se extendían hasta la madrugada. Los viajes de negocios que coincidían perfecta con sus retornos a casa. El ambiente en la colonia Roma, con sus edificios Art Deco y sus cafeterías bohemias, había sido el escenario perfecto para su vida de ensueño. Los vecinos como doña Lupita formaban parte de una comunidad que ahora parecía haber sido testigo silencioso de su engaño. Las mañanas de domingo, comprando pan dulce en la panadería de la esquina, los paseos por el Parque México, las cenas en los restaurantes tradicionales del barrio. Todo parecía ahora una obra de teatro cuidadosamente montada. Su relación con la familia de Guillermo también cobraba un nuevo significado: las cenas incómodas en la mansión familiar, en las lomas donde su suegra apenas ocultaba su desaprobación por su carrera militar. El padre de Guillermo, un empresario de tercera generación, siempre insistiendo en que su hijo necesitaba una esposa más presente, habían sido parte del engaño. Desde el principio,
O también habían sido engañados las fotos en su teléfono celular contaban una historia que ahora parecía pertenecer a otra vida a Guillermo. Sonriendo en su ceremonia de ascenso a capitana, los dos en la playa durante un breve descanso entre misiones selfies, en restaurantes elegantes donde él presumía. A su esposa militar cada imagen era ahora un recordatorio de su ingenuidad. El ruido de la ciudad que se filtraba a través de los vitrales de la iglesia le recordaba que la vida continuaba afuera. El tráfico de Polanco, las bocinas de los autos, las conversaciones de los transeúntes ajenos al drama que se desarrollaba dentro del templo Ciudad de México, seguía su ritmo frenético indiferente a los corazones que se rompían dentro de sus iglesias. Coloniales, sus compañeros del ejército, siempre habían admirado cómo manejaba su vida personal y profesional. La capitana Ramírez lo tiene todo, decían, una carrera brillante, un esposo comprensivo, un futuro prometedor ahora. Se preguntaba, ¿cuántas otras mujeres militares enfrentaban situaciones similares en silencio, divididas entre el deber a la patria y el costo personal de ese compromiso? La última vez que había estado en una iglesia fue durante la misa de acción de gracias, después de su retorno de una misión particularmente peligrosa. Guillermo había estado a su lado sosteniendo su mano, mientras el sacerdote hablaba sobre la fidelidad y el compromiso, la ironía de ese momento. No se le escapaba ahora, mientras observaba el mismo altar donde él estaba a punto de hacer votos con otra mujer, el peso de su uniforme, que siempre le había dado fuerza y seguridad, ahora parecía amplificar cada emoción que intentaba contener las medallas en su pecho. Ganadas con valor y sacrificio, brillaban bajo la luz de los vitrales como testigos silenciosos de una vida dedicada al honor que ahora se enfrentaba a su mayor prueba, la brisa que entraba por las puertas abiertas de la iglesia, movía suavemente las flores de ahar que decoraban los bancos, el mismo tipo de flores que había usado en su propia boda en una ceremonia mucho más modesta. En la capilla militar el aroma le traía recuerdos de promesas que ahora sabía eran vacías de juros que solo ella había tomado en serio. El momento que siguió pareció suspendido en el tiempo. María Isabel, todavía sosteniendo su ramo nupcial, dio un paso atrás, alejándose. Instintivamente de Guillermo, la confusión en su rostro se transformaba lentamente en comprensión mientras sus ojos se movían entre la militar en la entrada y el hombre que estaba a punto de convertirse en su esposo, quien comenzó a preguntar. Pero la respuesta llegó antes de que pudiera terminar la pregunta. «Soy la esposa de Guillermo», pronunció Alejandra, su voz militar, resonando en cada rincón de la iglesia. «Nos casamos hace 3 años en la capilla del campo militar número 1, un jadeo». Colectivo recorrió la iglesia, los invitados, la crema innata de la sociedad mexicana comenzaron a murmurar mientras sacaban sus teléfonos celulares. Esta no era la boda de año que habían venido a presenciar, era un escándalo que estaba a punto de viralizarse. Guillermo, intentando recuperar el control de la situación, dio un paso hacia Alejandra. «Y podemos hablar de esto en privado», susurró con una sonrisa forzada, la misma que había usado tantas veces para encubrir sus mentiras. Privado. La voz de Alejandra tenía un filo que cortaba el aire, como los besos que te vi dando en el restaurante de Mazarik hace 2 horas. El rostro de Guillermo palideció aún más. No esperaba
que ella lo hubiera visto en el momento exacto en que besaba a María Isabel durante el almuerzo preboda, mientras sus familias celebraban en las mesas cercanas. María Isabel soltó el ramo que cayó al suelo con un ruido sordo. Las rosas blancas se esparcieron por el piso, de mármol, como si fueran testigos mudos de la escena que se desarrollaba. Estás casado. La voz de María Isabel temblaba todo este tiempo. Has estado casado. El padre de María Isabel, don Ricardo Montero, se levantó de su asiento. En la primera fila, su rostro normalmente sereno. Después de años dirigiendo su imperio hotelero, ahora mostraba una furia apenas contenida. Seguridad, gritó. Pero los guardias se mantuvieron inmóviles. La presencia de una oficial militar condecorada lo sabía. Paralizado, Alejandra dio otro paso adelante, sus botas militares resonando. En el silencio tenso no necesitaremos seguridad. Don Ricardo, esto es un asunto de honor. Las palabras honor parecieron despertar algo en María Isabel. Sus ojos, antes llenos de lágrimas, ahora mostraban una mezcla de indignación y determinación. ¿Cuánto tiempo? Preguntó directamente a Guillermo. ¿Cuánto tiempo has estado jugando con las dos? Guillermo miró nerviosamente a su alrededor, buscando una salida. Los flashes de las cámaras de los invitados iluminaban intermitentemente la escena, capturando cada momento de su humillación. Isabel, mi amor, puedo explicarlo, comenzó, pero fue interrumpido por una bofetada que resonó. Iglesia. María Isabel, con su vestido de novia de diseñador, había fuerza para hacer lo que su corazón le dictaba. La marca roja en la mejilla de Guillermo fue el primer acto de justicia de que la voz de María Isabel temblaba de rabia. Explicar cómo me cortejas. Tu esposa arriesgaba su vida por el país. Explicar cómo planeaste esta boda. Mientras ella estaba, murmullos en la iglesia aumentaron la historia de la militar engañada mientras servía a su padre, tocando una fibra sensible en los presentes. Incluso aquellos que habían venido solo por compromiso estaban completamente invertidos en el drama que se desarrollaba. Doña Lupita, estado observando desde el fondo de la iglesia, se acercó con pasos de sus manos. Llevaba una carpeta con documentos. Mi hijita, dijo, dirigió Alejandra, pero lo suficientemente alto para que todos escucharan. Papeles que me pediste que guardara, el acta de matrimonio y las intentó interceptar los documentos. Pero la mirada de Alejandra, los años de entrenamiento militar, habían perfeccionado su capacidad de intimidación, y en ese momento fuerza estaba dirigida hacia él. Siéntate, Guillermo, ordenó con voz. Hora de que todos conozcan la verdad. Los padres de María Isabel se acercaron al altar para documentos. Las fotografías mostraban a Guillermo y Alejandra en su ambos sonriendo, el entrige, y ella en su uniforme de gala. El acta, con el sello oficial del registro civil, no dejaba lugar a dudas. Eres... explotó don Ricardo, su voz retumbando en las bóvedas de la iglesia. ¿Atreviste a jugar así con mi hija, la madre de María Isabel, doña Elena? A su hija, mientras fulmina a Guillermo con la mirada. Mi niña de... Mejor debí no, mamá, interrumpió. Separándose del abrazo, él nos engañó a todos. Se volvió hacia Alejandra. Acto de dignidad que sorprendió a todos. Hizo una pregunta que cambiaría el curso de la tarde. Capitana, desde de mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandra miró a los ojos de la que iba a ser la segunda esposa de su marido. Me enteré hace 2 horas. Cuando misión de 8 meses en la sierra, vine directamente a mi casa, donde me contó sobre esta boda. Un nuevo murmullo recorrió la iglesia. Se volvía más dramática con cada revelación. Algunos invitados
transmitiendo en vivo en sus redes sociales, mientras otros escribían frenéticamente mensajes en 8 meses. Repitió María Isabel, las piezas encajando en su mente. Empezamos a salir cuando me dijiste que acabas de terminar una relación. Técnicamente no mentí en eso, intentó defenderse Guillermo, pero en los ojos de ambas mujeres lo hizo callar el sacerdote que había permanecido en silencio. Dio un paso adelante. Esta ceremonia no puede continuar, declaró, y no solo sería un pecado, sino también un delito. Los padres, sentados en primera fila, finalmente reaccionaron. Su madre, enrojecido de vergüenza, se levantó y caminó hacia la salida sin... Su padre, sin embargo, se acercó al altar con un sobre en la mano. Dijo en voz baja, tal vez podríamos resolver esto de manera discreta. Bien de todas las familias involucradas. Alejandra miró el sobre con desprecio. Intenta sobornar. Del ejército mexicano, señor. El padre de Guillermo, consciente de su error. Los murmullos en la iglesia aumentaron y varios teléfonos capturaron en que intentó comprar el silencio de una militar condecorada. María había estado observando todo con una mezcla de horror y fascinación. Dio un paso adelante. Su vestido había sido objeto de artículos en revistas de sociales. Ahora arrastraba pétalos caídos mientras caminaba. Alejandra, capitana, dijo, con voz firme, creo que usted y yo tenemos que hablar. Y él señaló a Guillermo, sin mirarlo. Tiene mucho que explicar a las autoridades. La madre de María Isabel soltó un pequeño grito. Autoridades, Bigam. Respondió Alejandra, su entrenamiento legal militar manifestándose. Es un delito en México y el intento de soborno a un oficial militar también lo es. Los invitados comenzaron a levantarse de sus asientos. Divididos entre el deseo de presenciar más drama y la vergüenza de ser testigos de semejante escándalo, los mariachis que habían permanecido en silencio todo este tiempo, comenzaron a guardar sus instrumentos discretamente. Guillermo, viendo cómo su elaborada mentira se desmoronaba, intentó una última jugada. Alejandra, amor, podemos arreglar esto. Sabes que siempre te he amado, pero tus ausencias, tu carrera. No te atrevas. La voz de Alejandra cortó el aire. Como un cuchillo, no te atrevas a culpar mi servicio a la patria por tu traición. María Isabel, en un acto de solidaridad que sorprendió a todos, se colocó junto a Alejandra. Mi padre tiene excelentes abogados, capitana, y creo que los necesitaremos. El sol comenzaba a ponerse y sus últimos rayos atravesaban los vitrales, creando un espectáculo de luces que contrastaba con el drama que se desarrollaba en el altar. Los fotógrafos que habían venido a capturar una boda de alta sociedad ahora documentaba uno de los escándalos más grandes del año. Don Ricardo Montero, recuperando su compostura de empresario, se dirigió a los invitados. La ceremonia se cancela, por favor, discreción. Pero era demasiado tarde para pedir discreción. Las redes sociales ya estaban explotando con la historia de la militar traicionada y la novia engañada. Los Capitana Avis infiel y boda escándalo comenzaban a hacer tendencia a Alejandra. Manteniendo su postura militar impecable, observó cómo su vida personal se convertía en un espectáculo público, pero, por primera vez en horas, sentía que había recuperado el control, no de la manera que había imaginado al regresar de su misión, pero control al fin. Señorita Montero, dijo dirigiéndose a María Isabel, creo que ambas merecemos respuestas y las obtendremos, respondió María Isabel, quitándose el velo de novia. Cada una de ellas, Guillermo atrapado entre las dos mujeres que había intentado mantener en vidas separadas,
Finalmente comprendió la magnitud de su error, su plan perfectamente ejecutado. Durante meses se había desmoronado en cuestión de minutos y ahora enfrentaba no solo la humillación pública, sino también posibles consecuencias legales, los guardias de seguridad que hasta entonces habían permanecido indecisos, comenzaron a escoltar a los invitados hacia la salida. El escándalo había alcanzado proporciones inmanejables y la prensa ya se agolpaba en las puertas de la iglesia. Necesitamos manejar esto con cuidado, intervino la madre de María. Isabel, su instinto de figura pública activándose los Montero, tenemos una reputación. ¿Qué reputación? Interrumpió María Isabel, su voz temblando de rabia. Te preocupa más la reputación que el hecho de que casi me caso con un hombre casado. El padre de Guillermo intentó nuevamente intervenir, esta vez dirigiéndose a su hijo, vámonos, los abogados se encargarán los abogados. La voz de Alejandra resonó con autoridad militar. Su hijo intentó cometer bigam. Y usted intentó sobornar a una oficial del ejército. Esto va más allá de sus abogados corporativos. El sacerdote, visiblemente incómodo, comenzó a recoger los documentos del altar. En mis 30 años, como sacerdote nunca, y no ha visto nada aún. Padre, intervino doña Lupita, quien había estado documentando todo con su celular antiguo. Tengo fotos de todas las veces que este sinvergüenza trajo a la señorita a la colonia, mientras la capitana servía a la patria. Los murmullos en la iglesia aumentaron. Varios invitados, especialmente los más cercanos a la familia Montero, comenzaron a compartir historias, momentos en que habían visto a Guillermo en situaciones comprometedoras. Ocasiones en que sus explicaciones no cuadraban. El viaje a Cancún, recordó una amiga de María Isabel. Dijiste que estabas soltero, que tu última relación había terminado la fiesta de Año Nuevo. Añadió otro invitado. Mencionaste que tu novia estaba en una misión militar, pero al día siguiente apareciste con Isabel en el brunch del club. Cada revelación era como una puñalada para ambas mujeres. María Isabel comenzó a tambalearse. El peso de la verdad finalmente alcanzándose. Llevaré a la sacristía. Ofreció a Alejandra su entrenamiento de primeros auxilios activándose. Doña Lupita puede acompañarnos. Mientras las 3 mujeres se dirigían a la sacristía, Guillermo intentó seguirlas, pero el padre de María Isabel lo detuvo con un agarre firme en el brazo. Tú no vas a ninguna parte, gruñó don Ricardo. Mis abogados querrán hablar contigo, y la policía también en la sacristía. María Isabel se dejó caer en una silla antigua, de madera tallada. Sus ojos, hinchados por el llanto, se fijaron en el uniforme de Alejandra. ¿Cómo lo hace?, preguntó en voz baja. ¿Cómo mantiene la compostura? Entrenamiento, respondió Alejandra, permitiéndose una pequeña sonrisa. Años de entrenamiento para manejar situaciones de crisis, aunque debo admitir, ningún manual militar te prepara para esto. Doña Lupita, ocupada preparando un té de tila que había encontrado en la sacristía, murmuró algo sobre hombres y serpientes que hizo reír a ambas mujeres, rompiendo momentáneamente la tensión. ¿Sabe qué es lo peor? María Isabel tomó la taza de té. Con manos temblorosas, hace 3 días en la cena de ensayo, habló sobre la importancia de la honestidad en el matrimonio. Dio un discurso completo sobre el valor de la verdad. Los mentirosos más hábiles suelen esconderse detrás de grandes verdades.
respondió Alejandra recordando sus lecciones de interrogatorio militar afuera en la nave principal de la iglesia. El caos continuaba. Los fotógrafos contratados para la boda ahora documentaba su desintegración. Los arreglos florales que habían costado una fortuna comenzaban a marchitarse bajo las luces y el calor de los acontecimientos. Capitana, llamó el sargento Méndez desde la puerta de la sacristía. La prensa está afuera y el general Torres está al teléfono. Quiere hablar con usted. Alejandra cerró los ojos por un momento. Su vida privada estaba a punto de convertirse en un asunto de interés público y posiblemente militar. El ejército, comenzó María Isabel, comprendiendo de repente la dimensión adicional del escándalo. Esto podría afectar su carrera. Mi carrera está construida sobre el honor y la verdad, respondió Alejandra, y hoy más que nunca defendí esos valores. Los gritos desde la nave principal interrumpieron la conversación. Al parecer, Guillermo había intentado escabullirse por una puerta lateral solo para ser interceptado por los guardias de seguridad. No pueden detenerme. Se escuchaba su voz. Esto es un asunto privado, Amia. No es un asunto privado, respondió la voz firme de don Ricardo. Es un delito y vas a enfrentar las consecuencias. María Isabel se levantó de la silla, su rostro mostrando una nueva determinación. Necesito enfrentar esto. Necesitamos enfrentar esto juntas, añadió Alejandra, extendiendo su mano. A veces las mejores alianzas nacen de las peores traiciones. Doña Lupita, que había estado revisando su teléfono, soltó una exclamación. ¡Ay, mijijitas! Ya somos trending topic nacional. Boda, escándalo. Polanco está en todas partes. Las dos mujeres intercambiaron miradas. Sus vidas privadas estaban expuestas, sus corazones rotos, sus planes destruidos, pero en medio del caos había una extraña sensación de liberación. ¿Sabe qué es lo irónico?, dijo María Isabel mientras se limpiaba las últimas lágrimas. Y siempre quise una boda que la gente recordara. Bueno, respondió Alejandra con una sonrisa triste. Creo que eso lo conseguimos. El sol comenzaba a ponerse sobre Polanco, sus últimos rayos filtrándose por los vitrales de la sacristía afuera. La Ciudad de México continuaba su ritmo frenético, ajena al drama que había transformado lo que debería haber sido una boda de alta sociedad en un escándalo que sacudiera a la élite mexicana. La verdad, como una granada de fragmentación, había explotado en el altar de la parroquia San Agustín, y sus esquirlas habían alcanzado a todos los presentes. Pero entre los escombros de las mentiras de Guillermo, dos mujeres habían encontrado una fuerza inesperada. La verdad que las haría libres en ese momento. El recuerdo de un descubrimiento anterior golpeó a Alejandra como una nueva revelación. Las imágenes del restaurante en Mazarik, donde había visto a Guillermo y María Isabel durante el almuerzo preboda, volvieron a su mente. Con dolorosa claridad. «Hay algo que deben saber», dijo Alejandra, dirigiéndose tanto a María Isabel como a su familia. Antes de venir aquí, los vi en el restaurante Pujol. Forma en que se besaban, su voz se quebró ligeramente. No era el beso de una pareja. Cualquiera había intimidad, complicidad. María Isabel palideció. Ese almuerzo me dijo que por fin podíamos ser abiertos con nuestro amor, que ya no habría más secretos. Los secretos eran su especialidad. Intervino doña Lupita, mostrando más fotografías en su celular. Miren, aquí está entrando a su departamento en diferentes días, con diferentes flores. Las imágenes eran como
Puñales Guillermo, vestido elegantemente, entrando al edificio con ramos de rosas. Rojas orquídeas, tulipanes, las mismas flores que alguna. Bess había llevado a Alejandra las flores, murmuró María Isabel, siempre traía. Flores diferentes, decía que cada tipo tenía un significado especial para nuestra historia, también lo hacía. Conmigo, respondió Alejandra su voz, mezclando dolor y rabia, rosas rojas. Cuando regresaba de una misión orquídeas en nuestro aniversario, don Ricardo, que había estado escuchando, golpeó la pared con frustración. Hasta en eso era un farsante, las mismas flores, los mismos gestos, la madre de María Isabel. Sollozo. ¿Cómo no lo vimos? Las señales estaban ahí, porque él era un experto en manipulación, explicó Alejandra. Su entrenamiento militar en análisis de comportamiento emergiendo creaba historias paralelas, usando los mismos gestos, pero dándoles diferentes significados para cada una en ese momento. Una joven, mesera del servicio de Catherine, se acercó tímidamente. Disculpen, pero creo que deberían ver esto en su teléfono. Mostró un video de seguridad del restaurante. Donde trabajaba, en él se veía a Guillermo en diferentes ocasiones, siempre en la misma mesa, pero con diferentes mujeres. Esto es de los últimos meses, explicó la mesera. Siempre reservaba la misma mesa, pedía el mismo vino. María Isabel se llevó las manos a la boca. La mesa junto a la ventana decía que era nuestro lugar. Especial también era el mío, susurró Alejandra sintiendo, como cada recuerdo se contaminaba con nueva información. La revelación provocó una nueva ola de... No solo había engañado a dos mujeres, sino que había convertido la infidelidad en un arte, replicando los mismos gestos románticos con múltiples parejas. ¿Cuántas más?, preguntó don Ricardo su voz, temblando de ira. ¿Cuántas otras mujeres habrá engañado eso? Lo determinarán las autoridades, respondió Alejandra recuperando su compostura militar, porque esto ya no es solo sobre nosotras, es sobre todas las mujeres que pudo haber engañado y todas las que podría engañar. En el futuro, el sonido de sirenas policiales comenzó a escucharse afuera de la iglesia. Alguien, probablemente uno de los invitados indignados, había llamado a las autoridades. La policía, murmuró María Isabel. Esto se volverá público, muy público. Ya lo es, respondió Alejandra, mostrando su propio teléfono. Los medios, transmitiendo en vivo desde afuera la historia de la militar engañada y la novia de alta sociedad, está capturando la atención nacional. Las dos mujeres se miraron unidas en su dolor y en su determinación. La traición había creado un vínculo inesperado entre ellas, una comprensión mutua que trascendía las diferencias sociales y profesionales. ¿Saben qué es lo que más duele?, dijo María Isabel tomando una foto enmarcada de Guillermo, que estaba en cría. No son las mentiras sobre el amor. Es cómo manipuló nuestros sueños, nuestras esperanzas, los momentos íntimos, continuó Alejandra, entendiendo perfectamente cuando creías que eras la única que veía su lado vulnerable, cuando te contaba sus miedos, sus ambiciones, las promesas susurradas, añadió María Isabel, su voz quebrándose. Los planes para él futuro. Me habló de tener hijos, de construir una vida juntos. También lo hizo conmigo, respondió Alejandra, recordando noches en su departamento, donde planeaban una familia, mientras ella estuviera en servicio activo. Doña Lupita, que había estado revisando más fotos en su celular, soltó una
Exclamación. Miren esto. Fotos de él con otra mujer en Acapulco hace solo un mes. La imagen mostraba a Guillermo en la playa, en a una mujer diferente la fecha. Coincidía con un supuesto viaje de negocios a Monterrey. Es como si hubiera construido un guión, observó María Isabel, su formación en comunicación, emergiendo los mismos gestos, las mismas palabras, pero con diferentes mujeres, un depredador. Emocional, añadió Alejandra, aplicando su entrenamiento en perfiles criminales. Estudiaba a sus víctimas, aprendía sus debilidades y adaptaba su actuación. Según necesitara en ese momento, se escucharon gritos desde la nave principal. Guillermo había intentado negociar con los padres de María Isabel. Les devolveré cada peso. Su voz llegaba hasta la sacristía. Podemos manejar esto discretamente. ¿Todavía cree que puede comprar su salida de esto?, murmuró don Ricardo. Furioso, un oficial de policía se asomó a la sacristía. Capitana, necesitamos su declaración y la suya. También, señorita Montero. Las dos mujeres se miraron, un entendimiento silencioso pasando entre ellas. La traición que habían sufrido era más que personal. Era un crimen que necesitaba ser expuesto. ¿Lista?, preguntó Alejandra, extendiendo su mano hacia María Isabel. Lista, respondió ella, tomando la mano. Ofrecida. Es hora de que la verdad salga a la luz. Mientras caminaban juntas hacia la nave principal donde los oficiales esperaban, ambas mujeres sentían una extraña mezcla de dolor y liberación. La traición había destruido sus ilusiones, pero también las había liberado de una vida construida sobre mentiras. El sol poniente creaba sombras largas a través de los vitrales, como si la iglesia misma fuera testigo del fin de una época de engaños y el comienzo de una búsqueda de justicia. Un momento, dijo Alejandra, antes de salir de la sacristía, hay algo más que necesito decir. Se volvió hacia María Isabel, sus ojos militares suavizándola. Yo hacía lo mismo, confesó María Isabel, cuando viajaba por trabajo. Lo llamaba todas las noches. Me sentía culpable por dejarlo solo. Mientras tanto, él aprovechaba nuestras ausencias para construir más mentiras, añadió Alejandra. Su voz, mezclando rabia y dolor, una de las damas de honor de María Isabel, se acercó tímidamente. Isabel, hay algo que debo confesar. Lo vi con otra mujer en el club hace 2 semanas, pero no sabía cómo decírtelo. Pensé que estaba viendo mal. Todos vimos señales, intervino doña Lupita, pero él era tan convincente en sus explicaciones. El sonido de más sirenas policiales llenó el aire. La tarde estaba muriendo en Polanco, y con ella las últimas sombras de las mentiras de Guillermo. ¿Saben qué es lo más irónico?, dijo María Isabel, mirando su anillo de compromiso antes de quitárselo. Creíamos que éramos especiales, las únicas que podían entenderlo verdaderamente, y al final, completó Alejandra, él no entendía nada sobre el verdadero amor o la lealtad. Las dos mujeres, unidas por el dolor compartido, pero fortalecidas por la verdad, se dirigieron hacia la nave principal donde la justicia esperaba. La traición había destrozado sus corazones, pero no había logrado quebrar sus espíritus. En el último momento, antes de salir, María Isabel se detuvo frente a un espejo antiguo de la sacristía. Su reflejo mostraba a una novia con el maquillaje corrido por las lágrimas, pero
Con una nueva determinación en los ojos, pasé meses planeando esta boda, susurró. Cada detalle, cada momento, quería que fuera perfecto. Y yo pasé años construyendo una vida con él, respondió Alejandra, parándose junto a ella frente al espejo. Cada permiso que pedía en el ejército era para estar con él cada momento libre. Una oficial de policía femenina entró en la sacristía, señoras. Encontramos algo en el auto del señor Vega, cartas, muchas cartas de diferentes mujeres. El golpe final a sus corazones heridos, la evidencia de que no eran las únicas, que el patrón de engaño era más profundo y sistemático de lo que imaginaban. Siempre guardaba las cartas que le escribía durante mis misiones, murmuró Alejandra, y las notas que le dejaba en su oficina, añadió María Isabel. La oficial continuó. También encontramos reservaciones de hotel a nombre de diferentes mujeres. Doña Lupita, que seguía a su lado como un ángel guardián, tomó las manos de ambas mujeres, mijitas. A veces, el amor más grande que podemos mostrarnos es reconocer cuando nos ionad y tener el valor de enfrentarlo. Las palabras de la anciana resonaron con una sabiduría que trascendía el momento. El dolor de la traición era profundo, pero la verdad, por más dolorosa que fuera, era el primer paso hacia la sanación. Una semana después del escándalo en la parroquia San Agustín, la oficina del Ministerio Público de la Ciudad de México bullía de actividad. Alejandra, en su uniforme militar impecable, y María Isabel, vestida con un sobrio traje sastre, esperaban para presentar su declaración formal. Las redes sociales no dejan de hablar del tema, comentó María Isabel mostrando su teléfono. Somos un símbolo de sororidad. Puedes creerlo, el hashtag Mujeres con Honor seguía siendo tendencia, acompañado de miles de testimonios de otras mujeres que habían enfrentado situaciones similares. Guillermo había sido detenido por intento de Vigam y otros cargos relacionados con fraude. Su padre, tras el intento fallido de soborno a una oficial militar, enfrentaba sus propios problemas legales. El general Torres me llamó esta mañana, comentó Alejandra. El ejército quiere que comparta mi experiencia en charlas sobre integridad y valor de villanas de telenovela, heroínas modernas. Sonrió María Isabel con ironía. ¿Quién lo hubiera pensado? La investigación había revelado más de lo que imaginaban. Además de ellas dos, había al menos otras 5 mujeres involucradas en diferentes niveles de relación con Guillermo, todas profesionales exitosas, todas con agendas ocupadas que él aprovechaba para mantener sus engaños. ¿Sabes qué es lo más sorprendente?, reflexionó Alejandra, de cómo transformamos este dolor en algo positivo. Era lo que había comenzado como un escándalo social, se había convertido en un movimiento. Mujeres de todo México compartían sus historias, se apoyaban mutuamente, creaban redes de apoyo. Doña Lupita, que se había convertido en una especie de celebridad local por su papel en exponer la verdad, ahora administraba un grupo de WhatsApp llamado Guerreras contra el engaño. Mi mamá finalmente lo entendió, dijo María Isabel. ¿Por qué era tan importante hacer esto público? ¿Por qué no podíamos simplemente manejarlo discretamente como querían las familias? El caso había abierto una conversación nacional sobre el engaño, la manipulación emocional y la importancia de la sororidad. Programas de televisión, podcasts y medios digitales buscaban entrevistarlos. El coronel Ramírez, mi padre, me dijo algo interesante, compartió Alejandra, que a veces
Las batallas más importantes no se pelean en el campo, sino en el corazón. Los abogados de la familia Montero habían construido un caso sólido no solo por la viga intentada, sino por el patrón sistemático de fraude emocional y financiero que Guillermo había perpetrado durante años. Las otras mujeres, María e Isabel, hizo una pausa. ¿Has hablado con ellas? Con 3 de ellas, respondió. Alejandra, todas cuentan la misma historia, los mismos gestos, las mismas palabras, hasta los mismos restaurantes. El departamento en la Colonia Roma había sido vendido a Alejandra. No podía seguir viviendo rodeada de recuerdos falsos. María Isabel, por su parte, había donado su vestido de novia a una organización que ayudaba a mujeres en situación vulnerable. ¿Recuerdas lo que nos dijo el juez?, preguntó María Isabel, que nunca había visto a 2 víctimas manejar una situación con tanta dignidad. La prensa las había bautizado como las guerreras de Polanco, un título que inicialmente les pareció ridículo, pero que había inspirado a otras mujeres a hablar. El ejército me asignó una nueva misión, comentó Alejandra, pero esta vez pedí estar cerca de la ciudad. Creo que es tiempo de con mi vida aquí, y yo rechacé la oferta de irme a Europa, respondió. María Isabel, mi lugar está aquí, ayudando a construir. Algo positivo de todo esto, las investigaciones también habían revelado una red de complicidad. Amigos que sabían la verdad, empleados de restaurantes que habían sido sobornados para mantener la discreción, incluso un servicio de contestador automático que Guillermo usaba para mantener sus diferentes vidas separadas. A veces me pregunto, reflexionó. Alejandra, ¿cómo no lo vi venir con todo mi entrenamiento militar? El amor nos ciega, respondió María Isabel, pero también nos hace más fuertes cuando enfrentamos la verdad. El caso había sentado un precedente legal importante. Los jueces estaban considerando no solo el aspecto criminal de la bigamia intentada, sino también el daño emocional y psicológico causado por el engaño matemático. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Alejandra. Él creía que nos estaba controlando, manipulando. Pero al final su engaño nos dio poder, nos hizo más fuertes. Las redes de apoyo que habían surgido del escándalo ahora ayudaban a otras mujeres a identificar patrones de manipulación y engaños. Psicólogos, abogados y trabajadores sociales se habían unido para crear recursos y apoyo. La próxima semana doy mi primera charla en la universidad, comentó María Isabel, sobre manipulación emocional y resiliencia, y yo tengo una reunión con el Estado Mayor Militar, añadió Alejandra. Quieren implementar nuevos protocolos de apoyo para personal militar en relaciones a distancia. El sol de la tarde entraba por las ventanas del Ministerio Público, creando patrones de luz que recordaban a los vitrales de la iglesia. Todo había explotado, pero esta vez la luz no iluminaba una farsa, sino una verdad que, aunque dolorosa, había liberado no solo a 2 mujeres, sino que había inspirado a muchas más. ¿Lista para declarar?, preguntó Alejandra, poniéndose de pie. Lista, respondió María Isabel. Esta vez la verdad está de nuestro lado. Las 2 mujeres caminaron juntas hacia la oficina del fiscal, sus pasos resonando con determinación. El escándalo de la boda fallida en Polanco había terminado, pero su impacto apenas comenzaba. La traición que había pretendido destruirla se había convertido en el catalizador de un cambio mayor, mientras la ciudad de
México continuaba su ritmo frenético afuera, dentro del edificio del Ministerio Público. Dos mujeres que el destino había unido de la manera más dolorosa posible, preparaban sus testimonios no solo para buscar justicia, sino para asegurarse de que su historia ayudara a prevenir que otras cayeran en las redes del engaño. La historia de la capitana y la heredera se había convertido en algo más grande que un escándalo social. Era un testimonio de resistencia, dignidad y la fuerza que surge cuando las mujeres se unen para enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. Las investigaciones revelaron más detalles impactantes sobre la doble vida de Guillermo. Las autoridades encontraron una red elaborada de engaños financieros que iban más allá de las relaciones románticas. Usaba nuestras ausencias para cubrir sus rastros, explicó Alejandra. Durante una entrevista con el fiscal, mi servicio militar y los viajes de negocios de Isabel le daban la cobertura perfecta a los psicólogos que analizaron el caso. Identificaron en Guillermo un patrón clásico de narcisismo patológico. No solo engañaba por placer, explicó la doc Grata Trador Hernández, la psicóloga asignada al caso. Era una necesidad compulsiva de control y validación, María. Isabel había comenzado terapia para procesar el trauma lo más difícil. Compartió durante una sesión de grupo es recuperar la capacidad de confiar cada recuerdo feliz está contaminado con dudas. Alejandra, por su parte, encontró consuelo en su vocación militar. El ejército me enseñó sobre honor y lealtad. Irónicamente, fueron esos valores los que me ayudaron a superar la traición. Doña Lupita se había convertido en una figura maternal para ambas. Su departamento en la colonia Roma se había transformado en un punto de encuentro informal para mujeres que necesitaban hablar sobre experiencias similares. El amor propio, solía decir mí mientras servía café de olla, es la mejor defensa contra los mentirosos. El caso también había expuesto las presiones sociales que facilitaban este tipo de engaños. La sociedad espera que las mujeres exitosas también sean esposas perfectas, reflexionó María Isabel. Durante una conferencia, esa presión nos hace vulnerables a manipuladores como Guillermo. Los padres de María Isabel habían transformado su vergüenza inicial en Active. Don Ricardo había establecido una fundación para apoyar a víctimas de fraude emocional y financiero. Mi hija me enseñó que el verdadero prestigio está manejar una situación con tanta dignidad. La prensa las había bautizado como las guerreras de Polanco, un título que inicialmente les pareció ridículo, pero que había inspirado a otras mujeres a hablar. El ejército me asignó una nueva misión, comentó Alejandra, pero esta vez pedí estar cerca de la ciudad. Creo que es tiempo de con mi vida aquí, y yo rechacé la oferta de irme a Europa, respondió María Isabel. Mi lugar está aquí, ayudando a construir algo positivo de todo esto. Las investigaciones también habían revelado una red de complicidad. Amigos que sabían la verdad, empleados de restaurantes que habían sido sobornados para mantener la discreción, incluso un servicio de contestador automático que Guillermo usaba para mantener sus diferentes vidas separadas. A veces me pregunto, reflexionó Alejandra, ¿cómo no lo vi venir con todo mi entrenamiento militar? El amor nos ciega, respondió María Isabel, pero también nos hace más fuertes cuando enfrentamos la verdad. El caso había sentado un precedente legal importante. Los jueces estaban considerando no solo el aspecto criminal de la bigamia intentada, sino también el
Daño emocional y psicológico causado por el engaño temático. ¿Sabes qué es lo más irónico? Dijo Alejandra. Él creía que nos estaba controlando, manipulando. Pero, al final, su engaño nos dio poder. Nos hizo más fuertes las redes de apoyo que habían surgido del escándalo ahora. Ayudaban a otras mujeres a identificar patrones de manipulación y engaños psicólogos. Abogados y trabajadores sociales se habían unido para crear recursos y apoyo. La próxima semana doy mi primera charla en la universidad, comentó María Isabel, sobre manipulación emocional y resiliencia, y yo tengo una reunión con el Estado Mayor Militar, añadió Alejandra. Quieren implementar nuevos protocolos de apoyo para personal militar en relaciones a distancia. El sol de la tarde entraba por las ventanas del Ministerio Público, creando patrones de luz que recordaban a los vitrales de la iglesia. Todo había explotado, pero esta vez la luz no iluminaba una farsa, sino una verdad que, aunque dolorosa, había liberado no solo a 2 mujeres, sino que había inspirado a muchas más. ¿Lista para declarar?, preguntó Alejandra, poniéndose de pie. Lista, respondió María Isabel. Esta vez la verdad está de nuestro lado. Las 2 mujeres caminaron juntas hacia la oficina del fiscal, sus pasos resonando con determinación. El escándalo de la boda fallida en Polanco había terminado, pero su impacto apenas comenzaba. La traición que había pretendido destruirla se había convertido en el catalizador de un cambio mayor, mientras la ciudad de México continuaba su ritmo frenético afuera. Dentro del edificio del Ministerio Público, 2 mujeres que el destino había unido de la manera más dolorosa posible preparaban sus testimonios no solo para buscar justicia, sino para asegurarse de que su historia ayudara a prevenir que otras cayeran en las redes del engaño. La historia de la capitana y la heredera se había convertido en algo más grande que un escándalo social. Era un testimonio de resistencia, dignidad y la fuerza que surge cuando las mujeres se unen para enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. Las investigaciones revelaron más detalles impactantes sobre la doble vida de Guillermo. Las autoridades encontraron una red elaborada de engaños financieros que iban más allá de las relaciones románticas. Usaba nuestras ausencias para cubrir sus rastros, explicó Alejandra. Durante una entrevista con el fiscal, mi servicio militar y los viajes de negocios de Isabel le daban la cobertura perfecta a los psicólogos que analizaron el caso. Identificaron en Guillermo un patrón clásico de narcisismo patológico. No solo engañaba por placer, explicó la doc Grata Trador Hernández, la psicóloga asignada al caso. Era una necesidad compulsiva de control y validación. María Isabel había comenzado terapia para procesar el trauma. Lo más difícil, compartió durante una sesión de grupo, es recuperar la capacidad de confiar. Cada recuerdo feliz está contaminado con dudas. Alejandra, por su parte, encontró consuelo en su vocación militar. El ejército me enseñó sobre honor y lealtad. Irónicamente, fueron esos valores los que me ayudaron a superar la traición. Doña Lupita se había convertido en una figura maternal para ambas. Su departamento en la colonia Roma se había transformado en un punto de encuentro informal para mujeres que necesitaban hablar sobre experiencias similares. El amor propio, solía decir mí, mientras servía café de olla, es la mejor defensa contra los mentirosos. El caso también había expuesto las presiones sociales que facilitaban este tipo de engaños. La sociedad espera que las mujeres exitosas también sean esposas perfectas,
reflexionó María Isabel. Durante una conferencia, esa presión nos hace vulnerables a manipuladores como Guillermo. Los padres de María Isabel habían transformado su vergüenza inicial. En Active, don Ricardo había establecido una fundación para apoyar a víctimas de fraude emocional y financiero. Mi hija me enseñó que el verdadero prestigio está en hacerlo correcto, declaró en una entrevista. El general Torres había implementado nuevos programas de apoyo psicológico para militares y sus familias. El caso de la capitana Ramírez nos mostró una vulnerabilidad que no habíamos considerado, admitió. Redes sociales seguían amplificando el impacto de su historia. Mujeres de todo México y Latinoamérica compartían experiencias similares bajo el hashtag No estás sola. Cada mensaje que recibimos, comentó Alejandra, nos recuerda que la verdad, aunque duela, siempre libera. El juicio de Guillermo se convirtió en un precedente legal. Este caso va más allá de la vigia, argumentó la fiscal. Es sobre el abuso sistemático de la y los sentimientos para ambas mujeres. La sanación era un proceso diario. Los flashbacks de momentos felices, que ahora sabían falsos. Las preguntas, sin respuesta. La rabia que a veces surgía inesperadamente. Pero cada día es más fácil, confesó María Isabel. Cada día recordamos más quiénes somos y menos lo que Él nos hizo. El tiempo había transformado su dolor en propósito. La traición que pretendía destruirlas se había convertido en la base de una misión más grande: ayudar a otras a reconocer y enfrentar el engaño. No somos víctimas, afirmaba Alejandra en sus charlas al personal militar. Somos sobrevivientes que decidimos convertir el dolor en poder. La historia de la capitana y la heredera había terminado muy diferente de lo que cualquiera hubiera imaginado. Aquella tarde en la parroquia San Agustín no era un final feliz convencional, pero era un final honesto, valiente y sobre todo liberador.